Gracias, hermano. Mis queridos hermanos, en realidad me es un gozo, un privilegio poder encontrarme nuevamente aquí en estas conferencias. He llegado hoy con unos recuerdos un poco mezclados porque hace 2 años tuve el privilegio de exponer la palabra aquí en estas conferencias. Y antes de la primera conferencia sufrí mi primer infarto en el camino realmente de la boca del metro ahí en Lesseps, subiendo, creyendo que fue un ataque de angina de pecho, pero en realidad el scan después enseñó que fue de veras un infarto. Llegué a la habitación ahí atrás, bañado de sudor, otro síntoma de un infarto. Pero el recuerdo mayor que tengo de esa serie es de la unción muy notable del Señor sobre la exposición de su palabra. Bueno, a los 3 meses de aquella serie de conferencias aquí en Verdi, pasé por mano de un cirujano, una operación bypass cuádruple, y aquí me ven ahora totalmente recobrado, más joven que antes. Bueno, como digo, no soy el joven de ayer, pero sí soy el joven de hoy. Solo que el joven de hoy se cansa un poco más pronto que el joven de antes, pero fuera de esto, soy prueba tangible de que el Señor cumple con sus promesas y la juventud va renovándose como el águila de día en día. Llego llevando 1 año de mucha bendición en la obra del Señor en diferentes partes del mundo y doy gracias a Dios por su continua bendición sobre este ministerio. Vengo trayendo saludos de parte de mi esposa, que no ha podido acompañarme en esta semana. Está allí en casa, en Cardiff. A propósito, hoy cumple sus años, cumple 70 años hoy, solo que no se porta como una mujer de 70 años todavía. Como digo muchas veces, vivir con ella es lo que me mantiene joven, pero tratar de seguirle es lo que me está haciendo viejo. Pero así es ella, y me ha encargado de muchos saludos de su parte y también con el sentir de no poder estar con nosotros en estos días. Además de esto, quiero agradecer a los encargados por el privilegio que nuevamente me han concedido de exponer la palabra de Dios. Y como se ha anunciado, nuestro tema en estos días es la adoración. Si la palabra estudios asusta a algunos, entonces volvemos al título original de esta serie. Sugerí esto como título: Con Isaías en la escuela de la adoración. Con Isaías en la escuela de la adoración. La primera pregunta será: ¿por qué Isaías? Y la respuesta es otra pregunta: ¿por qué no? ¿Por qué no Isaías? Un servidor lleva varias ocasiones, varias semanas de ministerio sobre el tema de adoración aquí en España, y casi todas han sido basadas en los Salmos. Y el libro de los Salmos se presta mucho, por supuesto, para el tema de la adoración. Pero no tenemos que limitarnos a esto. A través del mensaje profético de Isaías se encuentra el corazón de un adorador. Es obvio que Isaías haya vivido en el santuario de su vida de adoración. Y por eso, al meditar en varios pasajes en su libro, vamos a encontrar principios fundamentales para ayudarnos en cuanto a la adoración. Por eso Isaías, por ser un libro compuesto por un adorador por excelencia.
En segundo lugar, debo decir que la adoración que es nuestro tema en esta semana no es la adoración comunal. No vamos a entrar en el tema de la adoración comunal, sino la adoración personal. Creo que la adoración comunal muchas veces sufre porque no emana de adoración personal por parte de los hermanos. Las puertas de nuestras capillas no tienen ningún poder mágico para transformarnos en adoradores al entrar en un culto de adoración. El lugar principal para la adoración en nuestra vida tiene que ser el lugar secreto donde llevamos nuestra vida devocional con el Señor. Y hemos de venir a adorar a Dios juntos, enriqueciendo nuestra adoración comunal por la experiencia que tenemos en el santuario personal. Por eso nuestro tema es precisamente esto, la adoración personal. Ahora, la adoración, por supuesto, abarca una actitud de nuestra parte. Tenemos que adoptar una actitud especial hacia Dios. Es imposible adorar sin una actitud adecuada ante Dios. Pero por supuesto, la adoración es más que actitud. No es sentir o tener unos pensamientos de adoración. La adoración también es actividad. Adorar es un verbo y adorar es una actividad. Pero no es una mera actividad. La adoración, para que sea adoración, tiene que formar parte de la relación personal que llevamos con nuestro Dios. Podemos dedicarnos a mucha actividad que aparentemente representa una adoración, cuando en realidad no lo es. Si no es parte activa, parte vívida y viva de una relación personal con Dios llevada en ese momento, entonces por supuesto no es adoración. Y por eso tenemos que comenzar esta noche con el tema de la posibilidad de la adoración. La posibilidad de que tú adores, de que yo adore, no es por algunas capacidades que tengamos nosotros de poder ejercer una actividad de adoración. La posibilidad de adorar depende de la posibilidad de entrar de lleno en una relación con nuestro Creador. Y por eso la posibilidad de la adoración se basa en la salvación. Porque la salvación que tenemos en Cristo es lo que hace posible nuestra relación personal con nuestro Dios. Y por eso os invito, mis hermanos, a abrir la palabra de Dios en el libro de Isaías, en el capítulo 12. El capítulo 12. Un capítulo muy corto, y que nadie se asuste, no vamos a comentar sobre todo el libro de Isaías en estos días, por supuesto, sino que vamos a visitar uno que otro pasaje para sacar lecciones para nuestra vida de adoración. Entonces, hablando de la posibilidad de la adoración, y la posibilidad está basada en que Cristo nos ha salvado. Este capítulo se presta idealmente para meditar en ese tema, porque se fija en nuestra salvación. Isaías capítulo 12. En aquel día dirás: cantaré a ti, oh Jehová, pues aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó y me has consolado. He aquí Dios es salvación mía.
Me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová, quien ha sido salvación para mí. Sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación. Y diréis en aquel día: cantad a Jehová, aclamad su nombre, haced célebres en los pueblos sus obras. Recordad que su nombre es engrandecido. Cantad salmos a Jehová, porque ha hecho cosas magníficas. Sea sabido esto por toda la tierra. Regocíjate y canta, oh moradora de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Gracias a Dios por un pasaje tan sublime de su palabra. El tema obviamente es la adoración, habla de cantar al Señor, habla de cantarle salmos, de regocijarnos en Él y cantar a su nombre. El tema es la adoración, pero la base se ve en el versículo 2, la primera parte. He aquí, Dios es salvación mía. Ese par de palabras, he aquí, que representa un solo vocablo en el hebreo, la palabra hine, que es siempre señal de algo sorprendente, de algo inesperado. Siempre he aquí representa o nos prepara para algo inesperado. He aquí la Virgen concebirá, por ejemplo. He aquí Dios es salvación mía. No porque lo haya esperado, sino porque Dios en su gracia totalmente inesperada me ha preparado la salvación. Y entonces, entrar a adorar a Dios es vivir la posibilidad de esa adoración a base de la salvación sorprendente que Dios nos ha preparado. Es vivir la celebración de la maravilla de que el Dios de la gracia nos ha salvado. Y este capítulo está lleno de referencias a diferentes facetas de esta salvación que hace posible de que tú y yo seamos adoradores ante Dios. En primer lugar, vemos que la adoración es posible por el perdón de Dios que la salvación nos trae, por el perdón de Dios que la salvación nos trae. El primer versículo dice: en aquel día dirás, cantaré a ti, oh Jehová, pues aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó y me has consolado. Por supuesto, se ha enojado contra mí. ¿Qué es el enojo de Dios? La indignación de Dios. No es una mera emoción, sino es una actitud fija del Dios Todo Santo ante todo pecado. Y con razón se ha enojado contra mí en ese sentido, porque he pecado contra su santo nombre. He desechado sus leyes en mi vida. He desobedecido todo lo que Él me ha dicho. Y con razón entonces se ha apartado de mí. Sin embargo, me ha perdonado. Y esta es una maravilla, porque sabes que Dios no te puede perdonar. ¿Te has dado cuenta de esto? Dios no te puede perdonar. Hay muchos que esperan que al llegar al día final de su vida, sea cual sea la vida que hayan llevado aquí en la tierra, que Dios sí les va a perdonar. Como ha dicho un filósofo francés, por supuesto, Dios me va a perdonar. Es lo que le toca. Pero no le toca a Dios perdonar porque no puede perdonarte. No vale esperar que Dios te perdone.
Dios no puede perdonarte en el sentido de pasar por alto tu pecado, en el sentido de decir, bueno, yo te amo tanto, que no importa eso del pecado, olvidémonos del pecado, ven nomás, disfruta de esta relación de amor conmigo, yo te perdono de todo. Dios no puede hacer esto. Esto sería totalmente injusto. Aceptarte a ti, que le has negado sus derechos de creador sobre tu vida. Y perdonarte esto pasándolo todo por alto. El diablo sería el primero en culparle a Dios de injusticia por esto. No es posible. Pero sí que Dios puede perdonar, pero solo en Cristo. Solo por conocer a Cristo como tu Salvador personal puedes recibir el perdón de Dios, porque el perdón siempre cuesta. Cuando tú perdonas a una persona, tú absorbes dentro de ti la herida de lo que el otro te ha hecho. Y es así también con el perdón de Dios. Dios no puede perdonarte meramente por pasar por alto tu pecado, pero puede perdonarte en Cristo, porque Cristo en la cruz del Calvario pagó el precio de tu perdón. El que no conoció pecado, fue hecho pecado por nosotros. Tomó el lugar de nuestro pecado en la cruz del Calvario y sufrió toda la condenación que nosotros merecemos. Y esto es lo que hace posible nuestra adoración. Nunca debemos entrar ligeramente, livianamente en un acto de adoración. Nunca debemos ponernos a adorar a Dios sin recordar el precio pagado por el Señor Jesucristo para hacerlo posible. La posibilidad de la adoración se basa primero en el perdón de Dios, que la salvación nos trae, pero nos trae solamente la salvación en Cristo. El primer versículo nos hace recordar esto. El segundo versículo, bueno, la primera parte, como ya lo hemos leído, nos da el fundamento de la adoración en la salvación en Cristo. He aquí, Dios es salvación mía. Y luego sigue diciendo, me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová, quien ha sido salvación para mí. Esa es una de esas casualidades que el Espíritu Santo utiliza a veces. Don Eric no sabía que iba a mencionar este versículo esta noche, pero él lo citó de otra parte de los Salmos, pero es la misma frase que tenemos aquí. ¿Dónde nació esta frase? No en el libro de los Salmos, ni aquí en Isaías 12. Es parte de la canción de Moisés en Éxodo capítulo 15. Y ahí el pueblo de Dios, celebrando su liberación del yugo de los egipcios. Y allí al canto del Mar Rojo cantan como parte de su canción, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová, quien ha sido salvación para mí. Me aseguraré y no temeré. Es imposible que un corazón condenado adore a Dios. Por eso la posibilidad de la adoración depende del perdón de Dios que la salvación nos trae. Pero tampoco es posible que un corazón lleno de temor adore a Dios. Por eso la posibilidad de la adoración depende no solamente del perdón de Dios, sino también de la protección de Dios. Cuando aceptamos a Cristo
como nuestro Salvador personal y le coronamos Rey y Señor de nuestra vida, nos ponemos bajo su cuidado, dentro de las murallas defensoras de su protección. Y entonces, esto es lo que hace posible nuestra adoración a Dios, esa paz que entra en el corazón. El corazón lleno de temor no puede adorar. Sí puede ejercer cierta actividad que se llama adoración, pero adorar de verdad es imposible. Pero la Biblia dice que el perfecto amor echa fuera el temor. No mi perfecto amor, por favor, porque aquí en la tierra mi amor hacia Dios nunca va a ser perfecto. Se refiere al amor perfecto de Dios hacia mí. Y con esa seguridad de que Dios me ha amado tanto, aun desde antes de la fundación del mundo, que ha preparado mi salvación, y que Cristo en la cruz del Calvario, dispuesto a pagar todo el precio para salvarme. Entonces sé que ese amor está para protegerme. No tengo de qué temer. Nunca voy a encontrarme víctima de factores secundarios. Siempre estoy en manos del Dios que me ha salvado. Puesto que Él me ha salvado de la condenación eterna, me dejará en manos de mis enemigos aquí en la tierra. Me dejará a la merced de factores negativos aquí en la tierra. Por supuesto que no. Entonces, parte innata de la salvación que tengo es la seguridad del perdón de Dios, pero también la seguridad de su protección. El versículo 3. En aquel día dirás, dice el versículo 1, cantaré a ti, oh Jehová, pues aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó y me has consolado. Porque Cristo ha llevado mi condenación en la cruz del Calvario. Isaías mismo recibió una revelación aún de lejos en el capítulo 53 de aquel Calvario, pero nosotros ahora ya podemos celebrarlo con una revelación neotestamentaria. He aquí Dios es salvación mía, me aseguraré y no temeré. Porque mi fortaleza y mi canción es Jehová, quien ha sido salvación para mí, el perdón de Dios, la protección de Dios. Pero también las provisiones de Dios que la salvación nos concede. Sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación, o mejor, de los manantiales de la salvación. No es una fuente de agua estancada, sino que son corrientes que siempre nos llegan de las provisiones de la gracia de Dios. Es imposible que un corazón condenado adore a Dios. Por eso hace falta el perdón de Dios. Es imposible que el corazón lleno de miedo adore a Dios. Por eso es necesario vivir con la paz de ser protegido por Dios. Pero tampoco es posible que un corazón quejoso adore a Dios. Cuando vivimos siempre quejándonos de lo que nos falta en la vida, ¿cómo podemos adorar a Dios? Porque la adoración tiene que ser parte innata de toda nuestra vida, no algo en un compartimento aparte, sino es parte innata de toda nuestra vida. Y no puedo vivir resentido contra Dios por lo que me falta en la vida y esperar que al cerrar la puerta del lugar secreto
que me transforme en adorador. Es imposible. Las provisiones de Dios son lo que hacen posible que yo adore a Dios. Al ser recipiente de esas provisiones. Dios es el Dios de la gracia. Él sabe todo lo que necesito. Me conoce a fondo. Y parte innata de su promesa para mí es que Él supla toda mi necesidad. Pero mis culpas son como una represa contra esas corrientes. Por eso, aunque Dios quiere bendecir a todo el mundo, sus bendiciones no pueden llegar a una vida bajo la condenación de Dios. Pero conociendo a Cristo como mi Salvador personal, tengo entrada al trono de la gracia. Y allí puedo ser recipiente de todas las provisiones de su gracia, de que Él ve que tengo necesidad de ellas. Entonces, al vivir abierto a recibir de las provisiones de la gracia de Dios, esto hace posible que yo le adore. Es en un sentido un resultado casi natural de la recepción de las provisiones de la gracia de Dios, que mi corazón responda en adoración. Pero esas provisiones vienen a costo de lo que el Calvario significaba para el Señor Jesucristo. El perdón de Dios, la protección de Dios, las provisiones de la gracia de Dios para saciar los deseos más profundos de mi ser. Todo esto hace posible que yo entre en una relación viva y vívida con mi Dios para serle adorador. Sigamos. Los versículos 4 y 5, hablando de las obras de Dios. Y diréis en aquel día. Bueno, no me estoy fijando en esa referencia a aquel día, porque no me interesa primordialmente en esta serie el mensaje profético de Isaías, sino lo que aprendemos de la fraseología aún de Isaías sobre lo que él sabe de la vida de adoración. Por eso, el versículo 4, diréis en aquel día: cantad a Jehová, aclamad su nombre, haced célebres en los pueblos sus obras, recordad que su nombre es engrandecido. Cantad salmos a Jehová, porque ha hecho cosas magníficas. Sea sabido esto por toda la tierra. Puesto que hemos hablado del perdón de Dios, la protección de Dios, las provisiones de Dios, vamos ahora con otra palabra con inicial P: las proezas de Dios. Las proezas de Dios. Cuando leemos en la Biblia lo que Dios ha hecho en siglos anteriores, no es solamente para que nos interesemos en la historia. No es solamente para decirnos: así era Dios en alguna época. Así es nuestro Dios. Y Dios quiere obrar en nuestra vida. Es imposible adorar a un concepto impersonal. Dios es un Dios que obra. Es un Dios de poder. Y Dios te ha salvado en Cristo para que su obra en el poder del Espíritu Santo sea manifiesta en tu vida. Esto es el propósito. Entonces, si no sientes la obra de Dios en tu vida, no es cuestión de sensacionalismos, no estamos hablando ahora de cosas raras, pero sí de una dimensión totalmente sobrenatural.
Si no sucede nada en tu vida que no se puede explicar meramente en términos humanos, es difícil adorar a Dios, porque Dios no se hace notable en tu vida. Pero Cristo te ha salvado, quitando de encima de tu vida su condenación, para que el Espíritu Santo de Dios venga a obrar en tu vida, para poner en tu diaria experiencia una dimensión totalmente inexplicable en términos humanos. A veces sucede como en la cita de ese versículo esta noche. A veces se manifiesta así en casualidades, en coincidencias. A veces en provisiones maravillosas. Un servidor lleva ahora muchos años en este ministerio itinerante, 10 años de misionero en el Perú y luego a partir del año 70, ahora casi 30 años cumplidos en un ministerio itinerante. Y con todo lo que cuesta viajar en el mundo moderno, el Señor ha provisto a maravillas. Nunca hemos tenido, no hemos tenido que postergar, ni mucho menos cancelar un viaje de ministerio por falta de fondos. El Señor siempre ha provisto, aunque no tenemos auspicios humanos de ninguna índole, sino que dependemos directamente de Dios. Ahora, esto es por el ministerio que el Señor me ha dado. No te va a proveer a ti de la misma manera por el otro ministerio que tienes tú. Pero, sin embargo, debe haber en cada vida de hijos redimidos de Dios alguna dimensión sobrenatural que enseña alguna proeza del poder de Dios. Y esto con el realismo y la realidad de la obra de Dios en tu vida, por supuesto, puedes adorar a Dios. Y eso es lo que hace posible que adores a Dios. Por ser salvo, la obra del Espíritu Santo de Dios se ha hecho posible en ti. Y en el poder de ese Espíritu y en la obra del Espíritu en tu vida en general, ya tienes la posibilidad de serle adorador a Dios. Por las proezas de Dios, hechas factibles por la salvación que Dios te ha concedido. El perdón de Dios, la protección de Dios, las provisiones de Dios, las proezas de Dios en nuestra vida, pero también por la presencia de Dios. El versículo 6, regocíjate y canta, oh moradora de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Por supuesto, es imposible que un corazón separado de Dios le adore, aunque pueda ejercer ciertas actividades que se llaman adoración, no puede adorar de veras a Dios. Tiene que ser la adoración algo dentro de un sentido profundo de la presencia de Dios. Ahora, Dios, por supuesto, es omnipresente, está en todo lugar. El problema no es la falta de su presencia, es la falta del sentir nuestro de que Dios está con nosotros. Y esta es la diferencia que la obra del Espíritu Santo hace en nosotros cuando llegamos a conocer a Cristo como nuestro Salvador personal. Al nacer de nuevo, entra en nosotros una nueva capacidad de sentir la presencia de Dios como nunca antes. Yo he estado a veces en reuniones sentado al lado de un inconverso y sintiendo profundamente la presencia de Dios en la reunión. Y el otro a mi lado,
queda como tronco muerto, sin darse cuenta de nada de la presencia de Dios. Entonces, una parte innata de la salvación de Dios y la obra consiguiente del Espíritu Santo en el alma salvada es esto de tener ahora un nuevo sentir de la presencia de Dios. Esto es lo que hace posible que seamos adoradores a Dios, disfrutar de la maravilla del perdón de Dios, descansar con la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, descansar en la protección de Dios. Disfrutar de las provisiones de su gracia, abrirnos a que las corrientes de su gracia lleguen a proveer a los deseos más profundos de nuestro ser. Distinguir la obra de las proezas de Dios en nuestra vida diaria. Y además de esto, vivir regocijándonos en que el Dios de la gracia se ha dignado a estar con nosotros. Entonces, la salvación que tenemos en Cristo es lo que hace posible que seamos adoradores. Y al entrar en la adoración, estamos para celebrar todas estas facetas de la joya de la salvación. Es decir, es imposible adorarle sin ser perdonado en Cristo. Pero es imposible adorarle y pasar por alto el perdón. Celebrar su perdón es parte innata de la adoración. Celebrar su protección, celebrar su obra en nuestra vida, celebrar sus provisiones, celebrar su presencia, todo esto. Y todo hecho posible porque somos salvos por Cristo. Quiero terminar esta noche con otro versículo de Isaías, en otro capítulo, en el capítulo 60. El capítulo 60 y el versículo 18. Isaías 60 y el versículo 18. Nunca más se oirá en tu tierra violencia, destrucción ni quebrantamiento en tu territorio, sino que a tus muros llamarás salvación y a tus puertas alabanza. Una revelación profética de lo que espera la ciudad santa en el milenio. Pero podemos adaptar ese versículo a nuestra propia vida. Es la promesa de Dios a nosotros, que la violencia, la tendencia destructiva del pecado, que antes te caracterizaba fuera de Dios, ahora por ser salvo, ya estás en otra condición. Dice, tus murallas se llamarán salvación. A tus muros llamarás salvación. Dentro de los muros de la salvación de Dios estás seguro. En un mundo lleno de maldades, en un mundo lleno de las actividades del enemigo de nuestras almas. Donde quiera que estés, venga lo que venga, estás seguro en la mano de Dios. Sus muros, a sus muros llamarás salvación. Pero luego dice, y a tus puertas alabanza. Si entras en la salvación por alabar a Dios, por no depender en nada de lo que tú hayas hecho por Dios.
alabar a Dios por la salvación. Pero yo no sé si estas puertas aquí son puertas en los muros o no. Porque dentro de la ciudad y dentro de los muros hay otras puertas. Las puertas del templo, las puertas que dan al santuario. Y dentro de la ciudad defendida de tu vida salvada, hay una puerta que da al santuario. Y tienes la posibilidad de serle adorador a Dios, porque puedes celebrar y debes celebrar el perdón de Dios, la protección de Dios, las provisiones de Dios, las proezas de Dios y la presencia de Dios contigo. Al recordar todo esto, al tener todo esto grabado en el corazón nuestro, no podemos menos que dar la prioridad número 1 a una adoración adecuada, no perfecta, pero adecuada de nuestro Dios. Y os digo, hermanos, con toda confianza, que a la medida en que nos abramos a la prioridad de la adoración, nuestra vida personal se transforma. Y se transforma porque todo se ha hecho posible. Porque un viernes por la tarde, el Hijo de Dios llevó nuestros pecados en la cruz del Calvario. Esto es la posibilidad de la adoración. Oremos, oremos. Nuestro Dios y nuestro Padre, sabemos que no nos has traído aquí juntos meramente para estudiar el tema de la adoración, para añadir a nuestros conocimientos de un tema de tu palabra. Nos has traído aquí primordialmente para que te seamos adoradores. Porque, Señor, tenemos que confesarte que aunque la adoración se presenta en tu palabra como la prioridad número 1 para la vida de los tuyos, que lo hemos pasado por alto y hemos llenado la vida de otras prioridades hasta que no sabemos de verdad adorarte. Señor, por eso te rogamos que lo aprendido de tu palabra en estos días no se quede meramente en el pensar, sino que se traslada al corazón y del corazón al horario diario de nuestra vida. Que sepamos serte de verdad adoradores. Y Señor Jesucristo, venimos ahora ante ti, única cabeza de la iglesia. Tú nos has salvado. Eres el Señor de la iglesia, el Señor de la vida de cada uno de nosotros. Aunque ocupemos todavía algunos el trono de nuestra propia vida, tú eres de verdad el Señor, porque tú al morir en la cruz del Calvario te compraste este derecho. Y por eso, Señor, queremos ahora reconocerte y celebrar el hecho de que aun antes de la fundación del mundo, tú tenías tu amor dirigido hacia nosotros. Y al crearnos, al nacer nosotros aquí en este mundo, nacimos para ser objetos de tu amor. Y Señor, venimos ahora ante ti, primero a agradecerte por habernos abierto la puerta al santuario, para que el trono de Dios
no nos sea más un trono de terror, sino un trono de gracia. Que podamos presentarnos ante nuestro Creador revestidos de tu justicia. Podemos entrar en el santuario de nuestra adoración para adorar al Trino Dios en espíritu y en verdad. Y todo esto porque tú nos has comprado el perdón por haber llevado nuestra condenación. Tú nos has comprado la protección divina, porque el enemigo de nuestras almas ahora no tiene ningún derecho más sobre nosotros. Y Señor, sabemos que recipientes de tus provisiones, admirados por tus obras en nuestra vida, regocijándonos en tu presencia, nos das el sumo privilegio de ser luz para ti en las tinieblas tan densas que nos rodean. Oh Padre, despiértanos a este privilegio nuestro de serte adoradores, y permite, Señor, que toda nuestra vida personal se transforme, en primer lugar, al celebrar esta gloriosa posibilidad, hecha posible por lo que el Calvario te costó a ti. Henos aquí, Señor. Nos ponemos en tus manos, pidiéndote que lo aprendido de tu palabra en estos días se traslade con realismo a nuestro diario vivir, porque sabemos que todo otro aspecto de nuestra vida personal ha de emanar de nuestra relación de adoradores contigo. Padre, Hijo, Espíritu Santo, te adoramos no solamente de labios afuera, sino con corazones, con vidas entregadas enteramente a tu señorío, pidiendo que tu amor, tu poder, tu gracia, tu majestad, tu majestuosidad nos llene el pensar, para que toda nuestra vida refleje el hecho de que hayamos estado contigo en el santuario de la adoración. Todo esto, Padre, te suplicamos con acción de gracias y con vidas entregadas a tu nombre, todo en el nombre de aquel que nos ha abierto camino al santuario, en la única cabeza de la Iglesia, el Salvador y el Señor de nuestras vidas, todo en su precioso nombre, el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga.